¿Qué debes hacer primero para protegerte de un objeto anómalo o peligroso? Las instrucciones de la Fundación generalmente recomiendan que determines la ubicación del objeto y luego te escondas en un lugar seguro. Pero en el caso de SCP-4885, si sabes dónde está, es imposible protegerte. La única posibilidad de escapar es no descubrir la ubicación de la anomalía en absoluto. La gerencia de la Fundación hace todo lo posible para mantener en la oscuridad incluso a sus empleados de alto nivel. Además, ni una sola persona viva sabe nada de esto. Esta información está disponible solo para programas de computadora. Por esta misma razón, yo mismo nunca intentaré encontrarlo. Se desarrolló un sistema automatizado especial llamado Invenient Eum, que significa encuéntralo en latín, para mover y manipular el objeto. El sistema se activa si se violan las condiciones de privacidad de la ubicación de SCP-4885. Este se coloca en una de las 36 cámaras clase 17. Ni una sola persona sabe exactamente en cuál está. Tampoco se sabe dónde están las cámaras. Las 36 cámaras principales están conectadas a un vehículo de transporte automático. Para que el sistema sea más efectivo, debe incluir un empleado de clase D sin problemas de salud mental. En caso de una brecha de contención, este empleado se sube a un camión equipado con piloto automático y se conecta al sistema. Luego, el generador de números pseudoaleatorios criptográficamente seguros selecciona un número aleatorio del 1 al 36, después de lo cual el camión va a la cámara con el número seleccionado. Cuando el empleado de clase D está en la cámara, se muestra un mensaje en todos los monitores contenidos en cada cámara simultáneamente, indicando la ubicación actual de SCP-4885. Esto se sabe por un sistema GPS implantado en el objeto anómalo. 2 horas después, camiones no tripulados llevan las cámaras a sitios seleccionados al azar. Para evitar sospechas, los camiones se disfrazan de servicio de embalaje. Si ocurre un accidente, se repite nuevamente el procedimiento Invenient Eum. Honestamente, no tengo muy claro por qué un empleado de clase D está incluido en este esquema. Asumiría que sirve como alimento para el objeto. El empleado recupera la información sobre la ubicación del objeto y se convierte instantáneamente en su víctima. Sin embargo, hasta donde sé, solo los empleados con autorización de seguridad de nivel 5 pueden acceder a los datos del GPS. Además, lo más probable es que el objeto anómalo no necesita una alimentación regular, por lo que la incorporación de personas en este sistema es solo una incomprensible redundancia burocrática. Pero vayamos a la descripción de la anomalía. SCP-4885 es un humanoide, la viva imagen del personaje principal del libro infantil ilustrado británico ¿Dónde está Wally? O como se llama en Estados Unidos, ¿Dónde está Waldo? En las páginas de este libro tienes la tarea de encontrar a Wally entre los muchos elementos representados en las ilustraciones. SCP-4885 tiene la misma estructura que Wally y usa un suéter y un sombrero con rayas rojas y blancas similares. La única diferencia entre el objeto y Wally es su piel pálida y la falta de ojos. Los principios de su actividad en la vida real también son similares a las reglas del juego del libro. La única diferencia es que quien encuentre a Wally en las ilustraciones gana, pero la muerte le espera a la persona que encuentre a SCP-4885. Tan pronto como la persona se da cuenta de las coordenadas del objeto anómalo, el Wally animado se teletransporta dentro del sujeto. Es lo suficientemente flexible como para moverse en espacios muy reducidos. Una vez dentro de la persona, el objeto sube por el esófago y agarra la barbilla de la persona. Luego extiende su propio cuerpo a través del cuerpo de la persona, destruyendo sus órganos internos y la columna vertebral. Por supuesto, la persona muere. Un líquido amarillo sale de la boca del cadáver, que eventualmente cubre todo el cuerpo con las ilustraciones del juego ¿Dónde está Wally? Solo que el propio Wally no aparece en estas ilustraciones. Estas no pueden ser removidas a menos de que la piel misma se retire. Estas víctimas luego son designadas como objetos SCP-4885-1. Wally luego deja el cuerpo de la persona y permanece en el área o patrulla en el territorio circundante hasta que una nueva víctima lo nota. En caso de que la víctima se encuentre en las inmediaciones de SCP-4885 en el momento de la detección, entonces la anomalía actúa de forma ligeramente diferente. Se acerca a la persona e ingresa su cuerpo directamente a través de la boca. Luego ingresa a la cavidad abdominal y sale por la pelvis. Mientras tanto, Wally es capaz de reconfigurar su esqueleto dislocando sus propias articulaciones. Esto le permite moverse libremente dentro de la persona. Después de eso, las cosas salen como suele suceder cuando una víctima encuentra a Wally. En un momento tuve la idea de encontrar y examinar el cadáver de una de las víctimas de SCP-4885, pero no lo hice porque las personas que se encuentran a esos cadáveres corren el mismo destino que ellos. Por lo tanto, la investigación será de forma indirecta. En primer lugar, me gustaría responder las siguientes preguntas. ¿Qué fue primero? ¿El juego de ¿Dónde está Wally? ¿O SCP-4885? Porque sería una tontería negar que están conectados. Segundo, si todos los que se encuentran el objeto y sus víctimas mueren, ¿cómo pudo la Fundación colocar el objeto en contención e investigarlo? Con respecto a la primera pregunta, permítanme plantear una hipótesis. Lo primero que me viene a la mente es que el personaje del libro cobró vida, pero incluso si este es el caso, ninguna teoría científica puede dar una respuesta
respuesta plausible sobre cómo sucedió esto, por lo que esta teoría puede descartarse de inmediato. La segunda hipótesis también es muy cuestionable. Sugiere que el juego fue creado a imagen de Wall-E después de que su propio autor lo encontró. Sin embargo, en este caso, el creador del libro ilustrado para niños habría muerto de inmediato, sin tener tiempo de dibujar nada. La tercera hipótesis me la sugirieron los archivos secretos de la CIA. Contienen información sobre un grupo de políticos que presionaron por el crimen y promovieron fuertemente varias teorías sobre el comportamiento de las víctimas, alegando que la víctima siempre tuvo la culpa. Los documentos de archivo contienen transcripciones de conversaciones y grabaciones de escuchas telefónicas. Hablan de crear un criminal que cometerá asesinatos solo si la víctima lo encuentra por su cuenta. Para asegurarse de que la gente siempre preste atención a Wall-E, su imagen debe estar incrustada en la mente de la gente. Con este objetivo, en 1986 se incorporó al artista británico Martin Handford para crear un libro infantil con ilustraciones. No mencionaré los nombres de los políticos involucrados, ya que muchos de ellos todavía ocupan cargos importantes en el Senado de los Estados Unidos. Como resultado, con la ayuda de la revisión del genoma, se creó un criminal ultra flexible. Sin embargo, debido a la fluidez de su cráneo, los ojos colapsaron inmediatamente después de la creación. El objeto está equipado con un dispositivo que es capaz de leer los pensamientos espaciales de otras personas, ubicadas en cualquier parte del mundo. Cuando una persona comprende las coordenadas de Wall-E, otro dispositivo con el que está equipado el objeto lo teletransporta a la fuente de esta señal, y el líquido amarillo que cubre los cadáveres con ilustraciones es simplemente un efecto secundario inesperado. Como suele ser el caso, algo salió mal. Todos los científicos involucrados en la creación del objeto fueron asesinados y convertidos en objetos SCP-4885-1. Algunos de los políticos corrieron la misma suerte, mientras que otros decidieron repudiar todo y dejar que el destino de Wall-E siguiera su curso. En realidad, esta hipótesis también me parece dudosa. Después de todo, si estos políticos tuvieran tecnologías tan poderosas, podrían haber logrado metas mucho más mayores que encontrar pruebas del comportamiento de las víctimas. Sin embargo, esta es la única hipótesis racional que tiene al menos alguna evidencia, así que nos ceñiremos a ella. Entonces, posteriormente, Wall-E se cruzó con la fundación. Lo descubrieron por accidente. Wall-E estaba en una casita de madera. El grupo de trabajo móvil Chi-19 lo encontró cuando llegaron a la casa para capturar otra anomalía. Casi todos en la tripulación murieron. Los agentes se estaban comunicando con los despachadores de la fundación por radio, por lo que se grabaron todas las conversaciones y se creó el sistema de contención Invenient EUM basado en ellos. Solo que este programa se veía un poco diferente al principio. La captura del objeto se realizó con cebo vivo. A los empleados de clase D se les proporcionaron fórmulas cifradas y técnicas de descifrado. Al resolver este problema, el empleado supo la ubicación del objeto. Junto a este empleado había una trampa automática que estaba destinada a cubrir a la víctima junto con el objeto. Las paredes de la trampa cubrieron con una capa protectora doble. La primera capa consistió en la aleación de telequinesis de iridio platino, bloqueando cualquier actividad anómala. La segunda capa estaba hecha de otro metal que hace imposible la teletransportación de cualquier objeto dentro de un radio de 100 metros. De hecho, las cámaras clase 17 que contienen a SCP-4885 están equipadas de manera similar. Sin embargo, más tarde resultó que el objeto puede teletransportarse sin tener en cuenta ninguna barrera. El primer intento de atrapar a Wall-E no dio resultado. Esto requirió el gasto de 884 empleados de clase D y 178 agentes. Los agentes murieron cuando encontraron los objetos de SCP-4885-1 formados después de la muerte del personal de clase D. Dado que encontrar especímenes de SCP-4885-1 conduce a una muerte irreversible, todos estos cadáveres debían estar escondidos en algún lugar. Tenían que estar tan bien escondidos que ningún alma viviente pudiera enterarse de su existencia. El investigador Andrew Penn encontró una solución al problema, pero le costó la vida. Escribió un algoritmo especial que permite que los drones y camiones calculen automáticamente las ubicaciones de los especímenes de SCP-4885-1 y los transporten a la llamada ubicación I. Nadie conoce este lugar excepto el propio Andrew Penn. Después de establecer la ubicación necesaria, Penn ejecutó el algoritmo y luego fue al bosque para estar lejos de la gente. 3 días después, activó el sistema Invenient EUM. Luego esperó a que SCP-4885 viniera a buscarlo, lo que sucedió aproximadamente cuando el primer cadáver fue transportado a la ubicación I. Penn se aseguró de que nadie supiera sus coordenadas. De esta manera, al sacrificarse, salvó la vida de miles de empleados de la fundación. Se desconoce la hora y el lugar de su muerte, pero la publicación de varios documentos disponibles para el acceso de todo el personal
personal confirma la desaparición del investigador. En estos días, aproximadamente una vez al año, los investigadores de la Fundación realizan pruebas para ver si hay alguna forma de evitar el efecto mortal de SCP-4885. Hasta ahora no ha habido resultados, aparte de la muerte de unas pocas docenas de empleados de clase B. ¿Qué piensas? ¿Hay alguna forma de protegerte de Wall-E? Escribe lo que piensas abajo en los comentarios. Nos vemos en el próximo episodio.